de ley de iniciativa popular y en concreto de la proposición de ley para la derogación de la Ley 18/2013 de 12 de noviembre para la regulación de la tauromaquia como patrimonio cultural. Ha solicitado la utilización del turno a favor del Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar. Tiene la palabra el señor González López. Buenas tardes, señorías. Como siempre, en cada debate, y antes de empezar con esta importantísima ley que también va de lucha, me gustaría empezar recordando al pueblo palestino y abrazando y saludando a toda la gente de la Flotilla de la Libertad que ha puesto su cuerpo, su cara y su vida por la solidaridad frente a algunos que desde los sofás cuñados intentan burlarse. Y miren, nosotros no vamos a parar hasta detener el genocidio, un genocidio que empezó mucho antes del 7 de octubre de hace 2 años. Y una diferencia, nosotros condenamos la muerte de todo inocente, de todo, aquel que falleció hace 2 años, pero también aquellos que ahora mismo están muriendo bajo las bombas y que estas bancadas de aquí siguen sin condenar con auténtica vergüenza. Lo vamos a decir en cada pleno y cada día. Y miren, hoy empezamos el debate de una ILP que significa mucho para nosotros y para nosotras, porque hoy este Congreso debate algo que es mucho más profundo que una iniciativa legislativa. Hoy se debate si en este país se sigue protegiendo la tortura como patrimonio o si de una vez por todas decidimos ponernos del lado de la empatía, del progreso y de la cultura viva. Esta iniciativa legislativa popular, No es mi cultura, llega aquí con más de 600.000 firmas recogidas por la ciudadanía, no por los lobbies, no por los despachos, no por grandes intereses, sino por gente común, voluntarios, estudiantes, trabajadoras, personas que dedicaron meses a defender algo tan básico como que matar animales por diversión no puede ser nuestra cultura. Esta ILP, que es un ejercicio de democracia en estado puro, porque cuando un pueblo se organiza para cambiar una ley injusta, este Congreso, este hemiciclo, tiene la obligación de escuchar. Y por eso, hoy, más que debatir sobre tauromaquia, debatimos sobre qué entendemos como cultura y por país. Señorías, la tauromaquia no puede ser nuestra cultura. Es crueldad institucionalizada y mantenerla bajo el paraguas de bien de interés cultural es un insulto a la inteligencia colectiva, a los artistas, a las comunidades rurales y a las nuevas generaciones que quieren un futuro diferente. Y no hablamos de prohibir, hablamos de quitarle el blindaje estatal, ese que la mantiene viva a base de subvenciones y privilegios. Y miren, uno de los grandes mitos que escuchamos una y otra vez y que hoy seguramente escucharemos aquí es que la tauromaquia se mantiene sola. Y no, señorías, ese argumento es falso. La tauromaquia no se mantiene sola, se sostiene con dinero público. Y lo más grave es que se sostiene desde las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular y con el apoyo de Vox, que recortan en cultura, sanidad, educación, vivienda, pero encuentran millones para mantener viva una práctica basada en la tortura. Ni qué decirles de mi tierra, de Valencia, donde han desmantelado el tejido cultural que tanto nos costó construir para fomentar el maltrato animal, para vergüenza de todos y de todas. Y no es un caso aislado. En Castilla y León, en Andalucía, se destinan cada año centenares de miles de euros a fomentar la tauromaquia, mientras se eliminan ayudas a asociaciones culturales o se recortan en programas de igualdad. Mantener un toro de lidia cuesta más de 4.000 euros al año. ¿De verdad creen
que un espectáculo con plazas vacías y audiencias en caída libre puede sostener esto sin dinero público? No. Lo pagamos entre todos. Las diputaciones y ayuntamientos del Partido Popular financian festejos. Los gobiernos autonómicos pagan escuelas taurinas donde se enseña a adolescentes a clavar banderillas, a becerros. Terrible. Y luego hablan de tradición y de libertad cultural. Pero lo que hay detrás no es libertad, es clientelismo con dinero de todos y de todas. Y mientras tanto, el tejido cultural que verdaderamente crea empleo, que da identidad a los barrios y sostiene la vida de los pueblos, agoniza sin apoyo autonómico de las derechas de este país. Y para justificarlo, otro argumento, aún se atreven a decir que la tauromaquia protege al toro bravo, que lo mantiene vivo. Permítame aclarar qué significa eso realmente. El llamado toro bravo no es especie salvaje ni está en peligro de extinción. Es una raza ganadera domesticada. Por favor, ¿Si me dejan señores hablar? y señoras diputados, ruego silencio, no griten desde las bancadas y dejemos que el orador pueda hacer su intervención. Gracias, presidenta. El llamado toro bravo no es una especie salvaje ni está en peligro de extinción. Es una raza ganadera domesticada creada por el ser humano mediante siglos de selección artificial. Los ganaderos escogieron los ejemplares más agresivos, más resistentes, más propensos a embestir. Eso no es naturaleza, es manipulación genética al servicio del espectáculo. Y sin esa intervención, el toro bravo se comporta como cualquier bovino, herbívoro, pacífico, social, poco inclinado a la violencia. ¿Les molesta que les diga la ciencia? ¿Les molesta la ciencia a esta gente? Oh, estoy hablando de ciencia directamente. Así que cuando dicen que defienden la genética del animal, lo que realmente defienden no es patrimonio cultural ni natural, sino un producto diseñado para el sufrimiento. Si de verdad quisieran conservar la raza, podrían hacerlo en dehesas y espacios naturales. Un momento. Señor Robles López, le llamo al orden por primera vez y ya basta, porque es cada pleno usted está increpando al orador, por favor. ¿Cómo les duele que ataquen su falsa españolidad? Si de verdad quisieran, como iba diciendo, conservar la raza, podrían hacerlo en dehesas y en espacios naturales, sin tortura, sin estoque y sin sangre. Pero no se trata de conservar animales, se trata de conservar privilegios, símbolos y negocios. Y la ciencia no deja lugar a dudas, aunque les duela. Los toros tienen un sistema nervioso sensible al dolor y al estrés, igual que otro mamífero. Durante la lidia, sus niveles de cortisol y adrenalina alcanzan valores máximos. Y eso es sufrimiento medido, documentado y comprobado. Por eso, la Asociación Mundial de Veterinarios, que no creo que sea bolchevique, y el Comité Científico de la Unión Europea lo han dicho sin ambigüedades. La tauromaquia es incompatible con el bienestar animal. Y miren, señorías, miren esta imagen. Aunque a ustedes les excite, esta imagen de un toro desangrándose mientras una plaza entera lo celebra entre risas, ¿de verdad eso es lo que queremos enseñar a nuestros hijos? ¿De verdad eso es lo que quieren llamar cultura nacional? ¿De verdad creen que clavar una espada hasta reventar un pulmón es arte? ¿Que la sangre es folclore? ¿Que la violencia es identidad? Pregunto con ironía, sí, pero también con esperanza, porque aunque muchos aquí prefieren mirar hacia otro lado, este país está cambiando y hoy una mayoría social rechaza la tauromaquia, y no por moda, sino por evolución ética y moral. Y de esa mayoría, la gente que ha traído hasta aquí esta ILP de forma desinteresada es lo más bonito que tiene nuestra patria. Porque esta ILP es Yasmina empaquetando los pliegos junto a su padre con una mirada cómplice. Es Jaime poniendo su local para que nadie se quede sin firmar. Son Marta o Francisco aguantando insultos por decir que torturar toros no es cultura. Es Emi, de un pueblo taurino, enfrentándose a toda su gente por amor a los animales. Son José y Laura recogiendo apoyos en un festival bajo el sol de la Mancha, mientras todos bailan a su alrededor. Es Aina, golpeada y pateada en una plaza de Tarragona por defender la vida. Es Cristina, que no pudo contener las lágrimas al conocer la cifra final y luego se fundió en un abrazo precioso con el resto. Esa es la gente que ha traído hoy esta propuesta aquí, la gente que da su vida por quienes no tienen voz, que son los animales. Y ustedes
no entienden nada. ¿Qué van a entender si cuando se juntan en sus reservados, entre puros y coñac, entre nostalgias de Calamaros, Osbornes o Juan Carlos I, no hablan de la gente, ni del futuro, ni del país que viene? Hablan del pasado con nostalgia, del gris que tanto les gusta, de un pasado que ya no existe, ni va a existir nunca más. Hablan de repartirse el pastel, de que todo se quede en casa, pero nosotros y nosotras no. Nosotros hablamos de futuro, de una patria mejor, de los trabajadores, del color de la vida, del amor a los animales y a la gente. Y este Congreso existe para servir al pueblo y no a las tradiciones que justifican el sufrimiento. Y acabo. A los que votan en contra les pregunto, ¿de verdad tienen corazón? ¿Han visto lo que ocurre dentro de una plaza de toros? ¿Han sentido alguna vez lo que significa morir lentamente un animal que solo intenta huir? No hay épica en eso, ni belleza ni cultura, y nuestro grupo parlamentario lo tiene clarísimo. Solo hay sufrimiento convertido en espectáculo. Y cuando un país confunde el dolor con identidad, es que algo va mal, y quienes van mal son ustedes. Porque esta ILP no impone nada, solo devuelve la libertad a las comunidades autónomas para decidir si quieren financiar o no la tauromaquia, si quieren apostar por la cultura del siglo XXI o seguir atrapados en el siglo XVIII. Porque quitarle el blindaje cultural no es prohibir, es dar libertad democrática a los territorios, es permitir que el dinero público sirva a la creación y no a la crueldad. El Estado español es tierra de grandes artistas, de poetas, músicos, cineastas, creadores, referentes. Somos un país de naciones. Nuestra identidad no necesita sangre para existir. No se mide en astas ni en banderillas, sino en creatividad, solidaridad y belleza compartida. Y si hablamos de tradición, les recuerdo algo muy básico. También fue tradición prohibir votar a las mujeres, fue tradición cualquier tipo de maltrato animal, como tirar a una cabra del campanario, también fue tradición la censura y también tratar mal al diferente. Y las tradiciones no se defienden por su antigüedad, sino por su humanidad. Y por eso hoy les pido que voten a favor de esta toma en consideración, porque votar a favor no es solo apoyar una causa animalista, es apoyar a una sociedad más empática y libre, es poner la política a la altura del pueblo que ya ha tomado una decisión moral, decir basta. Y esta ILP no se firma con tinta, se firma con convicción, respeto y amor a la vida, y viene de la mano de luchadores y luchadoras. Esta ILP viene con una tradición histórica de lucha por los derechos animales gigante, desde Pérez Galdós, desde Unamuno, desde Blasco Ibáñez, desde Clara Campoamor, que entendió que la igualdad también se mide en el respeto a la vida de los animales. Esta ILP viene de la mano de ABDA y de todos los diputados y diputadas que durante muchos años han defendido los derechos animales, pero sobre todo viene de la calle, viene del trabajo incansable de voluntarios y voluntarias que hoy esperan altura democrática de este hemiciclo. Y hoy vamos a estar a la altura. Muchas gracias. Muchas gracias, señor González. En turno de fijación de posiciones por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra la señora Micó y Micó. Gràcies, presidenta. Bé, resulta temporal que en l'actualitat continuem tenint legislada la tauromàquia com a patrimoni cultural. I és atemporal per a aquelles persones que sabem que el maltractament animal no és cultura. A les antípodes, però, ens trobem a les senyories de PP i de Vox, perquè mentre que la societat civil organitzada aconseguís dur esta iniciativa a debat a una institució democràtica, enhorabona, companyes i companys, per haver-ho aconseguit,
Al País Valencià patim a un PP i un Vox que estan segrestant la pluralitat i que imposin contingut bouer en la televisió pública de totes i tots, ignorant la realitat i malgastant els diners públics. Ara, quan un xiquet o xiqueta valenciana connecta amb Apunt, esperant aprendre, descobrir o imaginar alguna cosa nova, el que es troba són hores de bous. Una televisió pública que havia de ser una finestra oberta al món i que s'ha convertit en la finestra de la contracultura i del partidisme. I fins i tot els treballadors d'Apunt estan denunciant públicament la manipulació que està patint la televisió, que hauria de ser de totes i de tots. Però davant d'aquest atac, la societat civil dona exemple. Esta iniciativa legislativa popular demostra que la ciutadania sap organitzar-se, mobilitzar-se i posar sobre la taula els debats que determinats partits no volen que en parlem, que volen silenciar. Mentre que PP i Vox fan de la televisió pública la seva sucursal mediàtica, la gent del carrer ens recorda que la cultura, la pluralitat i la democràcia no es poden segrestar. La ILP és la prova que la ciutadania té el poder real de provocar canvis reals. I per això votarem a favor d'esta derogació, perquè la cultura no és tortura. Moltes gràcies, senyora Micó. Tiene ahora la palabra el señor Catalán Higueras. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, muy buenas tardes. Una cuestión previa. Ya lo ha hecho esta mañana el portavoz de Sumar en la Comisión Constitucional. A la hora de referirse a las 1.200 personas asesinadas hace 2 años en Israel como personas fallecidas. Fueron asesinadas 1.200 personas por una banda terrorista. Y nosotros, señora presidenta, nos sumamos en todos los términos y a las referencias que usted hacía en el minuto de silencio, a todas y tal como usted lo ha hecho. Y por lo tanto, que quede muy claro desde el principio. Señorías, hay algunos que apuestan por la libertad y el respeto al que piensa diferente y otros que optan por la imposición y el sectarismo. El mundo del toro no tenía que tener ideologías, nació de izquierdas y se hizo popular, que representa a España, evidentemente, pero también es motivo de admiración en el sur de Francia o en otros países iberoamericanos. Y por eso, algunos de los que odian España también lo vienen a despreciar. Pero es que además el mundo del toro, por mucho que les pene a algunos, lo que representa también es cultura, es historia, es economía, es empleo, es pasión. Navarra no se entendería sin los espectáculos taurinos, que son el referente principal de sus fiestas populares. Los Sanfermines sin toros, señorías, no serían los Sanfermines. El respaldo mayoritario de la sociedad pamplonesa y de la Navarra es evidente. Así se ha ratificado en la última encuesta que se ha realizado al respecto y también desde el punto de vista cultural, rubricado por el Parlamento de Navarra. Pero es que miren, señorías, es una cuestión más que evidente que esta es una situación que se tiene que tener presente. Hasta el propio alcalde de Pamplona de Bildu se viste de gala, con fra y chistera, para presidir la corrida de toros del 7 de julio, festividad de San Fermín. Dicen que dijo el poeta: el toreo es probablemente la riqueza poética y vital mayor de España. Creo que la de los toros es la fiesta más culta del mundo. Es el drama puro en el cual el español derrama sus mejores lágrimas y sus mejores bilis. Es el único sitio donde se va con la seguridad de ver la muerte rodeada de la más deslumbradora belleza. Federico García Lorca. Gracias, señor Catalán. Tiene la palabra el señor Rego Candamil.
Grazas, señora presidenta. Moi boa tarde. Hai xa máis de 100 anos, Castelao, que para alén de dirixente nacionalista, de presidente do Consello da Galiza, o goberno galego no exilio, foi un grandísimo escritor e un grandísimo artista. Publicou unha serie de deseños recollidos no álbum Nos. Entre eles está esta lámina dun labrego galego ollando o anuncio dunha tourada e expresa: que lástima de bois. Castelao, que puxa a súa arte ao servicio do pobo galego, non puido reflectir mellor, por unha parte, a denuncia da tortura e do maltrato animal, mas tamén por outra, a distancia sideral que hai entre a cultura galega, que estima os animais, e a cultura española, que converteu as touradas na súa festa nacional en patrimonio cultural e en símbolo da españolidade. Estamos, evidentemente, en polos opostos. E creo que esta afirmación de Castelao a partillan o 99,9% dos galegos. Sempre hai algunha excepción, entre eles o señor Feijóo e Rueda, que o día 10 de agosto, cando xa ardía toda Galiza, estaban nos touros en Pontevedra, na única praza que hai no noso país, sempre baleira, un evento ano e sempre baleira. Evidentemente, estaban vendo como un touro collía a Morante de la Puebla. Pois parécenos moi ben, pero non é nin o sentir do pobo galego, nin o sentir do BNG. Por iso nos vamos a votar nunha iniciativa que nos parece positiva. Creemos que había que ir máis alá. E é mágoa que cando se debateu en 2023 a Lei de Benestar Animal non fose aprobada a nosa emenda que directamente prohibía as corridas de touro. Non foi aprobada, teño que dicilo, infelizmente, polo voto en contra do PP, de Vox, do PSOE, de Unidas Podemos e do PDeCAT. Unha mágoa. En todo caso, este é un paso positivo que esperemos que non fique aquí para acabar con esta práctica de tortura e símbolo de españolidade. Moito obrigado. Muchas gracias, señor Rego. Tiene ahora la palabra la señora Velarde Gómez. Gracias, presidenta, señorías. Bueno, y a todos y todas los miembros de las organizaciones que nos acompañan hoy en este día, porque por fin llega el debate al Congreso de la Iniciativa Legislativa Popular de la plataforma No es mi cultura sobre la derogación de la protección cultural a los toros. Un texto que además contó con más de 17.000 firmas, un 42% más de lo que era exigido, para retirar la tauromaquia como patrimonio cultural. Y es un éxito de las organizaciones, de la sociedad civil, que se ha movilizado para que cese de una vez la violencia contra los animales y podamos construir una cultura basada en la vida y no en la muerte y en la crueldad. Por eso, a todos ellos y a todas ellas, muchísimas gracias. Si hay algo que hoy no tiene debate, es que la inmensa mayoría de este país no está a favor de la tauromaquia y cada día más jóvenes reclaman que la tortura no es su cultura. Hemos tenido que ver cómo la Ley 18/2003 protegía este lamentable espectáculo por encima de cualquier otra manifestación cultural o artística. Pero las cifras son claras, y es que 8 de cada 10 personas de nuestro país, especialmente la gente más joven, lo rechaza porque nos encontramos ante un anacronismo que además se ha superado ya en otros países como puede ser Ecuador, Perú, Panamá o Colombia, o en nuestro país también, en España, en comunidades autónomas como Cataluña o como Canarias. Y no puede ser que en pleno siglo XXI, en plena era de las inteligencias artificiales, pues haya gente que todavía siga disfrutando con el dolor y el sufrimiento de un animal de carne y hueso. Por supuesto que esa no es nuestra cultura, señorías del Partido Popular y señorías de Vox. En Andalucía
hemos vivido como mientras se quemaba la mezquita de Córdoba el día 8 de agosto, bueno, pues nuestra televisión pública, Canal Sur, estaba emitiendo la tarde de toros, que es habitual, y por supuesto que no cesó la emisión de la corrida de toros en Marbella para informar del incidente y conectó en Córdoba en directo cuando el fuego ya se había extinguido. Eso es lo que estábamos viviendo ahora mismo en Andalucía. Entendemos que Canal Sur se mantuvo con esa emisión de los toros y nos informó del incendio de la mezquita de Córdoba por nuestro bien, ¿no, señorías del Partido Popular? Para que no nos alarmásemos, para que no sufriésemos, ¿no? Como lo han hecho ustedes con los cribados en la mamografía. Señorías del Partido Popular, con lo que nosotras estamos sufriendo es con sus políticas y también con que nos sigan obligando a asistir a todas esas tardes de toros en nuestra televisión pública, pagados por todos y por todas. Y mientras ardía nuestro patrimonio, que eso sí es patrimonio, eso sí es cultura, Canal Sur emitía toros. Esa es la cultura del Partido Popular. Por eso yo también digo desde aquí, no es mi cultura. Por eso hoy, señorías, tenemos la oportunidad de iniciar ese camino para retirar a los espectáculos taurinos el estatus que tiene de patrimonio y derogar la ley 18/2013 que reguló la tauromaquia como patrimonio cultural. La derogación además conllevaría no solamente la protección de los animales, de los toros, sino también la devolución de la competencia a las autonomías. Por lo tanto, desde Podemos queremos pedir a todos y a todas su voto a favor de esta iniciativa legislativa popular. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Velarde. Por el Grupo Parlamentario Vasco PNV tiene la palabra el señor Aguirrechea Urresti. Arratsaldeon guztioi. ¿Cómo se puede hacer que el Estado decida, cuando una comunidad autónoma decide algo, que a los que están gobernando en el Estado no les gusta? O dicho de otra manera, ¿cómo se puede impedir que una comunidad autónoma o varias decidan algo que, aunque tengan la competencia para ello, no gusta a quien está gobernando en Madrid? Pues convirtiéndolo en bien cultural y punto. Ese fue el proceder de la mayoría absoluta del Partido Popular en el año 2013, con la abstención del Partido Socialista. Y afortunadamente, ante semejante atropello, hoy tenemos la oportunidad de revertir esa situación, tomando en consideración una iniciativa que ha venido de mano de una iniciativa legislativa popular. Aquí cada uno puede hablar libremente, y lo ha hecho además, y opinar sobre los toros sí, los toros no, García Lorca, Picasso, José Bergamín, Ignacio Sánchez Mejías o la muerte de Manolete, nunca mejor dicho. Pero hoy esto no va de eso. Hoy esto no va de eso. Y yo creo que no se puede trufar el debate. Y se trufó el debate en el año 2013 y hoy va a pasar lo mismo. Orain 12 urte igo nintzen tribuna honetara hori defendatzea. Segurazki orduko biziraule bakarra naiz. Pentsaz, gaur egun existitu ere egiten ez diren alderdiak igo zirela ona. Bada, orduan esan nuen esaldi horrekin hasi dut nire agerraldia. Eta uste dut orduan esan nituen hitz berberak erabil ditzakedala gaurko agerraldian beita ere. Bi arrazoi nagusiatik. Bat, orduan erabaki zenari buelta ematera datorrelako gaurkoa. Eta bi, orduan genuen iritzi berbera izaten jarraitzen dugulako. Historia pixkat egiten baldin badugu, argi geratuko da nondi datorren guzti hau. Nik hauxe esaten nuen. Hau eztabaida tramposo bada. Ez da zezenak bai, zezenak ez. Deno dakigu eskumen utzesko gaia dela. Eztabaida hori ez zen gertatuko Kataluniak erabaki izan ez balu. Eztabaida hori ez zatekeen gertatuko Kongresu honetan askotan eztabaidatzeko aukera egon zelako, eta inoiz ez zen horrelakorik ekarri. Eta ez zen inoiz gertatu katalanak hartu zuten erabakia hartu zuten arte. Eta zer erabaki zuten? Beren eskumenez baliatuz, Kataluniako parlamentuak erabaki zuen Katalunian ez zela zezen korridarik izango.
Eta hortik geroko asaldapen guztiak. El compañero catalán de UPN decía, ¿no? Hasta incluso el alcalde de Bildu, tal. Pero ¿él qué quiere? ¿Que se decida Madrid o que decían los navarros cómo tiene que ser, si hay corridas o no hay corridas? Que ese es el quid de la cuestión. Decía yo que este es un debate que venía trufado, en su momento vino, porque es meter un ingrediente dentro de otro caparazón para decir otra cosa, porque el objetivo, incluso el que pueda estar a favor o en contra de los toros, que algún día igual tenemos que traer ese debate, pero la iniciativa legislativa popular de hoy, que es espléndida y que su exposición de motivos dice claramente el objeto de esta ILP, en ningún momento habla de toros y toros, ¿no? Habla de que las comunidades autónomas tienen competencias para regular dichos espectáculos, tanto en plaza como en la calle, mediante normas propias del campo de espectáculos públicos y actividades recreativas, o incluso específicas del ámbito taurino. Y dice que la Ley 18/2013 de 12 de noviembre para la regulación de la tauromaquia como patrimonio cultural efectúa una intervención estatal de contenido regulatorio que restringe las competencias autonómicas en materia de cultura y otras materias asumidas estatutariamente como espectáculos públicos. No llevemos el debate a donde no. Si alguno quiere llevarlo, pues ese debate se tendrá que dar en algún momento. Pero no confundamos, porque mi grupo no va a opinar de toros y toros no. Vamos a opinar de que esto fue un atropello a las competencias de las comunidades autónomas. ¿Por qué? Porque una comunidad autónoma decidió y lo que decidió no gustó. Y como no gustó, se dijo, no, esto no puede ser. Tenemos que decidir para que en toda España todos cumplan esto. En ese sentido, decía yo que los toros, el espectáculo de los toros, es un espectáculo taurino y al ser un espectáculo, las competencias las tienen las comunidades autónomas. Y cada una de ellas rige y organiza este tema como estime oportuno. O así ha debido de ser. Y así se impidió que fuera aprobando la ley que se aprobó, con la mayoría absoluta y en la abstención. Por tanto, tanto en materia cultural, como en materia de espectáculo, como incluso en materia de bienestar animal, las competencias son de las comunidades autónomas. ¿A qué viene esto? Porque bueno, yo estaba entonces también y el prefacio de aquella ley había que leerla, había que leerla para que luego hablen otros de nacionalismos de otra índole. En total, esto es de que las comunidades autónomas vuelvan a recuperar las competencias que tienen y todo lo demás es parafernalia. Por tanto, nosotros vamos a votar a favor porque consideramos que esto no se debió de modificar nunca y que cada comunidad autónoma es competente en su territorio para decidir qué quiere hacer con los espectáculos taurinos, que son lo que son. Y otro día, si quieren, debatimos de los toros, de García Lorca, de Picasso, de Bergamín y, como decía, incluso de la muerte de Manolete. Pero hoy el tema no es ese. Por lo tanto, no confundamos. Y los que quieren hacer otra serie de discursos podrán hacerlos. Nosotros vamos a votar porque estamos a favor de que se derogue una ley que nunca se debió de aprobar, porque esta competencia es de las comunidades autónomas. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Aguirrechea. Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu tiene la palabra la señora Fullaondo Lacruz. Eskerrik asko, barkatu. Eskerrik asko, Mahaiburu Andrea, arratsalde on, jaun Andreok. Gaur, erabakitzen da, ganbera honek herri ekimen legegile batetik datorren lege proposamen bat izapidetzea onartzen duen. Ekimen honen helburua, tauromakia estatuaren kultura ondare gisa desblindatzea da. Horren regulazioa estatuaren eskumen esklusiboa izan ez dadin. Baizik eta administrazio autonomikoena eta tokikoena.
Tauromakia. Batzuek harinki, zezenaren festa deitzen dioten praktika hori. Harinki eta zinismo handiz esan behar dugu. Zezenarentzat festatik gutxi daukalako. Gaur hitz egingo dugu, tauromakiak gizartean gero eta gaitzespen handiagoa sortzen ote duen edo ez. Halaber, ari gara, ea kulturatzat har daitekeen edo ez, praktika bat, zeinen adierazle nagusiena den aldi bakoitzean 6 animali torturatzea eta hiltzea, ikusleen divertimendu hutserako. Hablamos también de si se puede considerar o no arte y o cultura una práctica que, por muy ancestral que sea, aplaude el sufrimiento animal y perpetúa su maltrato. Y hablamos sobre qué parte de la ciudadanía del Estado español siente o no la tauromaquia como parte de su patrimonio cultural y si, en consecuencia, su regulación debe ser o no competencia exclusiva del Estado. También hablamos de si la verdadera razón de haber declarado la tauromaquia como patrimonio cultural es o no el interés económico y empresarial de quienes se benefician de ella. Y también hablamos de si un pueblo, cualquier pueblo, debiera enorgullecerse o no de mantener y apoyar prácticas contra animales, proclamando que esas prácticas son un bien cultural común que hay que seguir preservando. Hablamos de todo eso y por todo eso apoyaremos la admisión a trámite de esta iniciativa legislativa popular para acabar con la declaración de la tauromaquia como patrimonio cultural y para que su regulación pase de nuevo a manos de las administraciones autonómicas y locales. Y además, lo hacemos por una segunda cuestión, no menos importante, por respeto. Por respeto a los animales, sí, pero también por respeto a las iniciativas populares y a las decisiones de la ciudadanía. Porque lo que hoy aquí se debate es si esta Cámara, si los y las representantes de la ciudadanía van a admitir o no que se tramite una iniciativa legislativa popular avalada por 715.000 firmas, de las que 664.777 han sido validadas por la Junta Electoral Central. Es decir, que ha recogido 164.777 firmas oficialmente validadas, más que las que hubiera necesitado. Lo que se debate hoy es si esta Cámara mostrará el respeto que les debemos a los y a las promotoras de la iniciativa y a las miles de personas que han decidido avalarla, cumpliendo con creces los requisitos que se les solicitaban. El hecho de no tomar en consideración esta proposición de ley no demostraría más que una falta de respeto absoluto a la ciudadanía. Evidentemente, alguien podría alegar que no hace más de 12 años que ya fue admitida a trámite y finalmente aprobada por esta Cámara la proposición de ley proveniente de otra iniciativa legislativa popular que proponía justamente lo contrario que propone esta y que se convirtió en la Ley 18/2013 que regula la tauromaquia como parte del patrimonio cultural. Aquella proposición de ley también había cumplido con los requisitos solicitados y, lógicamente, fue respetada y admitida a trámite por esta Cámara. En aquella ocasión fueron 500.165 firmas válidas las que la avalaron. 164.612 firmas menos que las que avalan la iniciativa que hoy debemos decidir si se tramita o no. Lege proposamen hark, esan bezala, aurrera egin zuen, eta 18/2013 legea bihurtu zen. Naiz eta alderdi popularraren aldeko botoekin soilik izan. Alderdi popularrak garai hartan gehiengo osoa baitzuen ganbera honetan. Baina, 18/2013 legeak tauromakiari buruz esaten duen bezala, tauromakia etengabeko bilakaeraren mende dago eta ezin da susmorik egin nola egokituko den sentsibilitate aldakorretara. Izan ere, gauza bera esan daiteke herritarren sentsibilitateari buruz. Etengabeko bilakaeran dago eta inork ez daki nola egokituko den aldaketetara. Gure aldetik, ez dugu inolako arrazoirik ikusten lege proposamen hau tramitera ez onartzeko. Ez mamiz, ez formaz. Beraz, alde bozkatuko dugu. Herri ekimen legegilearen bultzatzaileekiko errespetuagatik eta kultura, eta ez animaliekiko tratu txarra, denarekiko errespetuagatik. Besterik ez, eskerrik asko.
Muchas gracias, señora Fullaondo. Pel grup parlamentari Junts per Catalunya té la paraula la senyora Calvo Gómez. Gràcies. Gràcies, presidenta. Bé, primer de tot, bona tarda i siguin benvinguts els membres de la plataforma No és la meva cultura, que ens acompanyen i que representen els més de 715.000 ciutadans i ciutadanes que han firmat arreu de l'estat espanyol donant suport a aquesta ILP. Jo voldria començar la meva intervenció amb un record per la Jane Goodall, que ens va deixar el passat 1 d'octubre, després de 91 anys de lluita fins a l'últim dia, en favor dels drets dels animals. Vaig tenir la sort, la gran sort, de conèixer la Jane Goodall, la primatòloga britànica, i de compartir algunes converses en la meva etapa com a periodista. La Jane Goodall ha estat un dels lideratges més importants del canvi social positiu, una de les més grans influencers del canvi social positiu pel que fa al respecte dels drets dels animals i de la conservació. I la seva lliçó és especialment vàlida en moments com l'actual, en què la falta d'empatia, l'odi i les guerres posen a prova la confiança en la humanitat. Goodall ens ha ajudat a conscienciar-nos de la importància, com deia, de la conservació des del respecte cap als animals i la natura. Ens ha ajudat a entendre que, com nosaltres, els animals són éssers amb capacitat de sentir emocions. Doncs bé, la Jane Goodall va fer sentir la seva veu contra la tauromàquia i ho va fer aquí, al Congrés dels Diputats. L'any 2013 va firmar una carta en contra de la declaració de les curses de braus com a bé d'interès cultural. La Jane parlava de manera directa, valenta, amb missatges fàcils d'entendre. I ens deia: si jo fos toro, no voldria formar part d'aquest espectacle. I ens recordava que, com dèiem, els toros tenen capacitat de sentir, i això està provat científicament, i que la manera d'acabar amb ells, després de torturar-los, no hauria de ser declarat mai patrimoni cultural de cap estat. L'any 2010, Catalunya, pionera a l'Estat en defensa dels drets dels animals, va aprovar una llei que prohibia les curses de toros. L'extrema dreta i la dreta, el PP, la van portar al Tribunal Constitucional i van promoure en resposta una iniciativa legislativa popular per considerar les curses de braus com a bé d'interès cultural. Una ILP que va quedar força lluny de la que debatem avui, però, malauradament, una ILP que va fer la feina, perquè el 2016 el Tribunal Constitucional va fer servir aquest blindatge jurídic de patrimoni cultural per anul·lar la prohibició catalana, una prohibició que va sortir, recordem-ho, del Parlament de Catalunya, on hi ha la sobirania del poble català. A Catalunya, però, les places de toros ja s'havien convertit en l'escenari de concerts o en un centre comercial. No van poder, per tant, revertir l'efecte de la llei catalana, però sí que van lesionar les nostres competències en matèria de cultura i espectacles públics, en l'article 141 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. Per això estem a favor d'aquesta iniciativa, perquè volem que les competències retornin plenament a la Generalitat i als municipis. Volem decidir nosaltres i no que decideixin sobre la nostra cultura o sobre els drets dels animals a Catalunya des de Madrid. No volem que l'Estat pugui invocar l'interès cultural per bloquejar, per tant, decisions autonòmiques en aquest àmbit. L'anul·lació del que va aprovar el Parlament va ser una mostra més de la recentralització i del menyspreu a la sobirania catalana. Per tant, la derogació de la llei 18/2013 permetria recuperar la capacitat de decidir a Catalunya sobre la vigència o no de les curses de braus. Un espectacle que perjudica psicològicament els menors que hi assisteixen. Des del 2018, el Comitè dels Drets de l'Infant de Nacions Unides demana a l'Estat espanyol que no es permeti que els infants i els adolescents participin i assisteixin a aquests esdeveniments taurins per la violència extrema que hi ha. Considerar els toros patrimoni cultural no deixa de ser una trava en aquest sentit.
Ja per acabar, el 2021, recordem-ho, el Congrés va deixar de considerar els animals com a coses en la llei hipotecària i en la llei d'enjudiciament civil, com ho havia fet el 2006, fa gairebé 20 anys, el Codi Civil català. Per tant, aquesta sensibilitat existeix, només cal trobar-la. I ho hem de fer en memòria d'activistes com la Jane Goodall i recordant que enmig de temps de guerres i de crueltat extrema només ens salvarà de nosaltres mateixos la capacitat de posar-nos en el lloc dels altres. Per tant, fem com ella, inspirem esperança i transformem-la en acció. Gràcies. Moltes gràcies, senyora Calvo. Pel grup parlamentari republicà té la paraula la senyora Estrens Fallos. Bé, gràcies, presidenta. Bona tarda a totes i a tots. Primer de tot, vull donar la benvinguda als promotors i promotores de la ILP que avui ens acompanyen en aquesta grada i alguna amiga personal que també tenim aquí, que em fa molta il·lusió que estigui aquí per seguir aquest debat, un debat que és important per mi i el que us confesso que avui en aquesta intervenció estic inclús nerviosa. Primer, avui debatem, com deia, aquesta ILP amb un nom tan clar com contundent. No és Mi Cultura. Una ILP que ha aconseguit més de 665.000 signatures validades, més de 715.000 signatures en el punt d'inici. I això no és un detall. És l'expressió d'una ciutadania que ens està demanant a crits que avui aquí l'escoltem. Aquesta cambra entenem que hauria de ser la màxima expressió de la voluntat popular. Per tant, si la ILP, que va declarar la tauromàquia Patrimoni Cultural el 2012, es va quedar a poc més de 500.000 de signatures, just el mínim per entrar en aquest congrés, i amb un 32% de signatures menys que la d'avui, no hi hauria d'haver massa discussió en què cal deixar que es prengui en consideració avui aquest text. Aquesta ILP demostra ser un moviment molt més ampli, molt més transversal, amb un missatge directe. Aquesta festa ja no representa la majoria social. A més, aquesta iniciativa no imposa res a ningú, com deien els companys fa una estona. El que fa és donar o tornar el dret de decisió a les comunitats. Retorna la sobirania perquè cada territori pugui decidir lliurement si vol o no vol curses de braus. És més democràcia, és més capacitat de decidir i és més competències. I per això nosaltres, la gent d'Esquerra Republicana que defensem el dret a l'autodeterminació de Catalunya, entenem millor que ningú el valor d'aquest pas. Perquè el dret a decidir és universal i ho ha de ser des de triar el futur polític del teu país fins a decidir si a la teva ciutat o al teu poble vols un toro de sagnança davant el públic. Catalunya, de fet, és pionera. El 2010 el Parlament va abolir les curses de braus i tot i que després el Tribunal Constitucional va anul·lar aquesta decisió, la realitat és que la societat ja havia canviat. Les places es van convertir en mercats, en museus, en equipaments diversos, en espais de vida, de comunitat, de respecte, espais de vida on abans hi havia hagut crits i aplaudiments a la mort. I si parlem de cultura, parlem de cultura. I no podem disfressar la violència i el maltractament animal de cultura. La cultura és la llengua, és la música, és les festes populars, és la creativitat, és la memòria compartida. La cultura és tot, menys veure com un animal es dessagna, atrapat dins una plaça d'on no pot escapar i sense cap possibilitat de defensar-se. No pot ser cultura veure un ésser viu com un ésser viu cau esgotat i ensangonat davant d'aplaudiments. La cultura evoluciona, igual que les nostres ciutats. Allò que un dia eren fortificacions de pedra, avui són espais oberts i sostenibles. El mateix passa amb les tradicions. Les que no respecten la vida no sobreviuen, perquè no resisteixen el pas del temps ni la consciència col·lectiva. Per això aquesta ILP avui és important, perquè és democràcia en estat pur i perquè obre la porta a una cultura sense crueltat. El Congrés pot mirar enrere
i perpetuar els privilegis d'una minoria, o pot mirar endavant i escoltar la majoria social que vol avançar. El Congrés, avui, pot mirar enrere o pot equiparar-se amb els països del seu entorn d'Europa on ja fa temps que no es permeten espectacles ni es subvencionen festes amb crueltat animal amb diners públics. Espanya és pràcticament una excepció en això. A la majoria dels països del nostre entorn, els espectacles amb animals que impliquen patiment, com deia, estan prohibits o han quedat relegats al passat. França, com deien abans, és l'única que manté la tauromàquia en alguns territoris, és cert, però ni de lluny, amb el suport institucional i financer que aquí encara es defensa. Portugal, tot i permetre en algunes modalitats, ha introduït restriccions clares i si mirem al nord, a l'est o a l'oest, la resposta és unànime. No hi ha lloc per la crueltat disfressada de tradició. La cultura europea d'avui és drets, és respecte i és benestar animal. Nosaltres, i jo en particular, ho tenim molt clar. La tauromàquia no és cultura, és crueltat, és maltractament animal i és inacceptable. Avui decidim si ens quedem atrapats al passat o construïm un futur de respecte i llibertat també amb els animals. Moltes gràcies. Muchas gracias, señora Strems. Por el Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra la señora Rodríguez de Millán Parro. Vaya con los de Bildu que piden respeto a los animales y siguen sin condenar los 853 asesinatos a seres humanos a manos de la banda terrorista de ETA. Que por cierto se han ido huyendo, como lo que son. Hoy nos traen una iniciativa promovida por los socios del Partido Socialista que busca la desprotección de la tauromaquia como patrimonio cultural y que en última instancia lo que pretende es la prohibición de la fiesta en pleno contexto de liquidación de todo aquel elemento que tenga que ver con nuestra nación, con todo lo que nos une y no por ningún fundamento animalista en este caso, sino por la sencilla razón de que odian España. Y se sienta además un peligroso precedente, el de que una clase política coyuntural, existente en un momento de la historia determinado, pueda decidir con su voto sobre toda la vida de una nación pasada, presente y futura para decir lo que es o no cultura, para decir lo que somos o no somos. Y la cultura les podrá gustar más o menos, pero es la nuestra y la tenemos que defender. Nosotros tenemos muy claro que el rito taurómaco es en su más pura esencia un acontecimiento de fuerte raigambre hispánica y mediterránea. Y quizá precisamente por eso, por su raíz fuertemente española, creemos que es la principal razón de su crítica, ataque y persecución. Únicamente les diré que estamos ante el enésimo intento de prohibir la fiesta de los toros de alguna forma por diversos motivos que fueron ineficaces. Porque muchísimo antes de que ustedes llegaran, antes lo hizo Alfonso X en las partidas, cuando prohibió al clero asistir a los toros. Lo hizo Felipe V, lo hizo Felipe VI, lo hizo Carlos III. A raíz de esta última prohibición, por cierto, y de forma paradójica, tuvo lugar el auge del toreo a pie. También con Carlos IV y los sucesivos intentos durante el siglo XIX, un acoso que no cesa ni durante el siglo XX, durante la Segunda República. Y aquí estamos. No lo consiguieron ellos y no lo van a conseguir ustedes. Es más, después de cada intento, la tauromaquia ha resurgido más fortalecida, como cuando el Partido Socialista llegó al poder en el año 82, se dio cuenta que la fiesta de los toros no era algo de derechas, y entonces fue cuando se vivió una edad de oro con figuras que ya tienen su lugar de gloria en el imaginario popular. Porque la historia nos demuestra que ni reyes, ni papas, ni ningún gobierno de ningún tipo ha podido acabar con la tauromaquia, y mucho menos despojarla de su identidad cultural y popular. ¿Y saben por qué? Porque la tauromaquia ha sido uno de los ejes vertebradores de la sociedad española durante el siglo XX.
Las corridas de toros han sido un lugar de enriquecimiento entre iguales. Y por eso las élites, las mismas que hoy intentan acabar con esta expresión cultural disfrazados de demócratas, han intentado acabar con ellas. Ningún poder ha podido someterla, porque no pertenece ni a ningún gobierno ni a ningún partido político, sino al pueblo. Para los legos en la materia, ya que me imagino que quienes proponen esta iniciativa desconocen por completo nuestra historia, decir que a principios del siglo XX se democratiza la fiesta de los toros. Se democratiza. Esa palabra que ahora tanto repiten mientras traen la censura debajo del brazo. Y se hace gracias a un torero. Se hace gracias a Joselito el Gallo, que decide proyectar todo un hito arquitectónico de la época, las plazas monumentales de toros. ¿Y para qué se hace? Para abaratar el precio de las entradas y que las clases más humildes pudieran acudir a las plazas de toros. Y gracias a eso vemos como hoy plazas monumentales como Madrid o Pamplona rozan el lleno en sus ferias y con gente, por cierto, además cada vez más joven. Un eje vertebrador que no solamente se da en las clases sociales, sino también en la literatura. Y ahí tenemos, por ejemplo, a Juan Belmonte, Matador de toros, una de las mejores novelas del siglo XX, sobre el amigo y rival de Joselito, que seguro que ustedes han leído, a Chávez Nogales. Y poco después aparecería un torero valenciano, Manuel Granero, que además de ser una de las máximas figuras de su época, es un virtuoso de la época y entonces se rodea de los mejores artistas líricos. Manolete abrió la visión que tenían los extranjeros de España, convirtiéndose prácticamente en una estrella de Hollywood. Dominguín fue admirado por uno de los artistas más importantes de la historia, por Picasso. Antonio Ordóñez inspiró a un premio Nobel, a Hemingway, y a un Oscar, a Orson Welles, y así podríamos seguir todo el día. Arquitectura, literatura, música, pintura. La fiesta de los toros ha contribuido a formar la cumbre de las bellas artes de España, pero ustedes vienen aquí con una iniciativa que lo único que demuestra es su indigencia cultural. La tauromaquia además ha sido un equilibrio entre tradición y modernidad. Ha sabido renovarse sin perder su esencia. En cada tarde de toros late una emoción que no puede fabricarse ni sustituirse con los artificios de la sociedad del usar y tirar, de la inmediatez. La tauromaquia no necesita justificarse ante modas pasajeras. Se justifica sola porque es verdad, porque es arte y porque es cultura. Yo no voy a relatarles aquí el impacto que esta iniciativa y su intención última de abolir los festejos tendrá en la economía y en el ecosistema, porque la tauromaquia debe ser reivindicada aunque no generase ni un solo puesto de trabajo y aunque no se extinguiera el toro. Y porque todo eso ya lo saben ustedes, incluso los que traen esta iniciativa. Defender la tauromaquia es defender también la pluralidad cultural frente a un globalismo que busca homogeneizar costumbres, valores y sensibilidades para diluirnos renunciando a lo que nos define. En definitiva, señorías, hoy no deberíamos estar aquí debatiendo esto, porque no se puede votar lo que somos o dejamos de ser. Lo que somos se defiende. Y esa defensa debe partir de un hondo entendimiento de la tradición, la estética, el pensamiento trágico y el carácter identitario que ha marcado a España durante siglos. Los españoles nunca hemos huido de la muerte o del dolor. La hemos mirado a los ojos. Hemos convivido con ella desde el Cantar de Mio Cid hasta las pinturas negras de Goya, pasando por Unamuno o por Zorrilla. El alma española ha sabido representar siempre esta relación estética y mística con la fatalidad. ¿De verdad ustedes se creen con capacidad de prohibir todo esto? La tauromaquia le deseo mucha suerte al que ha dicho que sí. La tauromaquia es una metáfora nacional, un espejo donde se reflejan los extremos de nuestra alma, la pasión, la temeridad, la estética, la aceptación del destino y la capacidad de afrontar la muerte en el arte. Y es una metáfora de la misma vida, valor, belleza y muerte unidas en un mismo instante. Condenarla al ostracismo no es solo el paso previo a prohibirla, es quemar un hilo invisible que une siglos de historia, pensamiento, belleza y contradicción. Es silenciar una forma de hablar de lo humano que nos es propia y que configura lo que somos. Nosotros defenderemos siempre la tauromaquia, porque lo que nace del alma de un pueblo nunca puede desaparecer. Nos vemos en las plazas, donde, por cierto, suelo ver a muchos de sus señorías de la bancada socialista. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Rodríguez de Millán. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora García López. Señorías, quisiera empezar a dar la bienvenida en nombre del Grupo Parlamentario Socialista a los promotores de la iniciativa sobre lo que debatimos esta tarde. Hoy debatimos sobre cómo gestionar con serenidad una cuestión que demuestra hasta qué punto nuestra sociedad es plural y diversa. Hoy debatimos sobre cómo ejercer la responsabilidad política en un tema que exige más cabeza fría que ruido y más respeto que titulares. Señorías, hoy quiero recordar a quien enterramos ayer en su Olivenza natal, a Guillermo Fernández Vara. Guillermo fue una persona taurina, pero por encima de todo fue una persona dialogante, tolerante y un constructor de convivencia. Tanto es así que impulsó el libro blanco sobre la tauromaquia, para que la gente pudiera analizar y debatir con sosiego y tranquilidad sobre esta actividad, para que los que estuvieran a favor y para los que no estuvieran a favor pudieran sentarse a dialogar. Porque, como él decía, no solamente puedes quedarte con aquello que te interesa. Y eso es a lo que desde el Grupo Parlamentario Socialista animamos hoy, a respetar el bien más preciado que nos dio nuestra Constitución de 1978 y que construyó nuestra transición política, esto es la convivencia. Y en esa convivencia tenemos que intentar caber todos y tenemos que intentar respetarnos todos. Esta iniciativa legislativa popular llega con más de 600.000 firmas y el Grupo Socialista reconoce y valora ese respaldo ciudadano, porque cada firma representa una opinión, un sentimiento y una demanda. Y en democracia todas las voces merecen respeto. Conviene recordar cómo llegamos hasta aquí. En 2013, el Partido Popular trajo a este mismo Congreso otra iniciativa legislativa popular y con su mayoría absoluta impuso una ley ideológica, sin diálogo, sin consenso y sin escucha. España no es en ningún aspecto homogénea. De hecho, una de nuestras mayores virtudes es nuestra diversidad, nuestras tradiciones compartidas y aquellas que son distintas. La diversidad es una parte esencial de nuestro Estado y no entenderlo así es llevarlo a una tensión innecesaria, porque este debate no necesita más ruido, sino más sosiego, no necesita más enfrentamiento, sino más diálogo. Hay territorios donde la tauromaquia forma parte del acervo cultural y otros donde ha desaparecido de forma natural, sin prohibiciones, sin conflictos, sin imposiciones. Esa diversidad es un valor que debemos preservar, no un problema que debamos unificar por ley. La cultura, señorías, no se impone ni se deroga por decreto. La cultura evoluciona, cambia, se adapta y se expresa libremente en la sociedad. Y el papel del Estado no es decidir qué es o no es cultura, sino garantizar la libertad para crear, sentir y expresar. Por eso el Grupo Socialista cree que este debate debe resolverse desde la convivencia y el respeto. Se dice que proteger el toro es proteger la dehesa, pero la dehesa, señorías, también se protege invirtiendo en prevención de incendios, en gestión forestal, en empleo verde, en condiciones dignas para los bomberos. Todo ello pertenece también a la dehesa. Y las señorías del Partido Popular, que alardean de ello, están haciendo todo lo contrario en comunidades como Castilla y León, como Valencia, como Andalucía o como en mi tierra, Extremadura. Porque mientras dicen defender el campo, recortan sus servicios públicos y debilitan su futuro. La protección del mundo rural no está solo en la dehesa, está en la educación, en la sanidad, en el empleo y en la cohesión territorial.
Como decía Guillermo Fernández Vara, defiendo la bandera de España, pero también defiendo la bandera de las pensiones dignas, la bandera del salario mínimo, la bandera de la educación pública, la bandera de la sanidad universal y pública, porque esas son las banderas que nos hacen un país mejor y porque esas son las banderas que igualan a las españolas y a los españoles. Esa es la España real que el Partido Socialista defiende todos los días desde el Gobierno. Una España moderna, plural y orgullosa de su diversidad. Una España que no necesita imponer para convivir. Respetamos a quienes firmaron la iniciativa, pero también respetamos a quienes piensan distinto. Y sobre todo no queremos que este asunto se utilice para dividirnos. Porque cuando en 2013 el PP impuso esta ley con mayoría absoluta, no buscó proteger la cultura, buscó confrontar. Señorías, la democracia madura no teme revisar sus decisiones, pero tampoco necesita revocar cada ley para demostrar que escucha. A veces, el gesto más valiente es elegir la serenidad frente al ruido y el respeto frente a la imposición. A veces, el gesto más valiente es saber contenerse, mantener la serenidad y dejar que la sociedad siga avanzando en paz. Porque creemos en una democracia que escucha, pero que no impone. En una cultura viva, diversa y libre, en una política que no alimenta divisiones, sino que construye convivencia. Ni prohibir ni promover, respetar. Esa fue la posición del Grupo Socialista en 2013 que defendió Torres Mora. Por último, quiero volver a acordarme de nuevo de Guillermo Fernández Vara, porque lo vamos a echar mucho de menos. Él decía, las sociedades que más progresan son las que son capaces de compartir la prosperidad. Por eso, y recordando a Guillermo, este país necesita que sus representantes seamos capaces de dialogar y de ponernos de acuerdo en cuestiones que sean capitales para el futuro de nuestras hijas y de nuestros hijos, y evitar todos los disensos, todas las polémicas, y así enterrar la maldita polarización. Y ese sigue siendo el camino de la convivencia, del respeto y del diálogo. Muchas gracias. Muchas gracias, señora García. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Cruz Guzmán García. Gracias, señora presidenta. Quiero, en primer lugar, darle la bienvenida a la Asociación de Peñas Taurinas de Castilla y La Mancha, de Madrid, a la Asociación Bajo el Carrer, al alcalde Pep Puig y a la Asociación Taurina Universitaria de Sevilla y a todos los que nos están viendo desde la televisión del Congreso. Señorías, el Partido Popular no necesitaba el turno en contra para que toda España supiera cuál iba a ser nuestra posición en este debate. Nuestros más de 3.200 ayuntamientos, nuestras diputaciones y nuestras comunidades autónomas estaban tranquilos porque sabrían que íbamos a defender la cultura en libertad. Desde aquí, mi respeto a todos y cada uno de ellos, alcaldes y concejales, servidores públicos de primera fila que defienden la tauromaquia en su municipio. Otros grupos no pueden decir lo mismo. O bien no poseen el rico patrimonio municipal que tiene el Partido Popular y carecen de responsabilidades del Gobierno, o bien, señora García, están pendientes de las encuestas de Tezanos para saber qué iban a votar hoy aquí, en este ruedo que se ha convertido en el hemiciclo. Dicen una cosa y la contraria. Hace una semana el portavoz de Cultura, Mar Lamúa, decía que era el momento del debate, de abrir este debate a la Asociación Plural de España, y hoy parece que van a votar otra cosa. No lo sabemos. No, señorías, no todos somos iguales. Pero comencemos, si le parece, rechazando algunos de los tópicos que suelen incluir los antitaurinos en sus argumentos para no consumir en estas banalidades más tiempo del necesario. Tan absurdo es decir que la cultura es de izquierda como vincular los toros a la derecha. En el desnorte ideológico en el que viven, intentan ustedes encontrar banderas de izquierda en pantallas como esta, pero se equivocan y acaban enfadando incluso a los suyos.
Ya les ocurrió con la caza y con el lobo. No vuelvan a equivocarse buscando en la izquierda lo que al final solo consiste en el respeto democrático y en el conocimiento de nuestra historia, porque nadie puede conocer la historia de España si no conoce rigurosamente la historia de las corridas de toros. Nuestra cultura no debería manosearse como arma electoral. En ninguna propuesta legislativa, ningún gobierno debe decir qué cultura es legítima y cuál hay que censurar. Miren, al Partido Popular no le da el miedo el debate, ningún debate. Por eso, hoy venimos a decir que aquí no venimos a debatir sobre competencia, el diputado del PNV. Hoy venimos a censurar, a prohibir una cultura de todos. Y lo ha dicho Sumar, lo han dicho varios de los participantes en este debate. Mi respeto a esta iniciativa popular, pero que no compartimos. Créanme que si hay alguna cultura popular que se siente desde hace siglos como cultura del pueblo, es la tauromaquia. El expuesto de texto viene a derogar 2 leyes. Por ese orden, los toros son cultura y 2 leyes la protegieron. Me llama la atención porque este debate no está en la calle, no hay propuestas en los parlamentos ni en los municipios. El debate todos sabemos que es otro. Esto es una nueva cortina de humo. Miren, los votos de Sumar desaparecen mientras los premios taurinos se multiplican desde la cancelación del señor Urtasun al Nacional. Los jóvenes abarrotan las plazas y las escuelas taurinas a pesar de la censura en el bono joven cultural, señora García, con su complicidad. Y los festejos populares han surgido con más fuerza que nunca. Más del 60% de nuestros municipios celebran festejos taurinos. Hasta Pedreguer, señora Micó, hasta Algamesí, señora Trenazos, hasta en Pamplona, señores de Buldu. Si es que son una pura contradicción. Mire, las audiencias de Canal Sur baten récord de temporada tras temporada. Minuto de oro para la reconciliación entre Roca Rey y Morante, a pesar de que Urtasun intentara prohibir que se retransmitieran en cualquier televisión de España. Los toros son cultura, como expuso con gracia y bien ha recordado la señora García, el diputado socialista Torres Mora, que los toros son cultura, lo sabe hasta el alumno de primero de antropología. La tauromaquia es el toro de Osborne, la dehesa y sus ganaderos. Me gustaría saber cuántos animalistas han pisado esas dehesas. La tauromaquia es la RAE, son las miles de plazas de toros, señora Díaz, desde Celada hasta Pontevedra, son las tallas de Tarragona, son la Feria de Abril, el 7 de julio, San Miguel y San Juan. En cada pueblo de Valladolid, en Olivenza, que despedí ayer con tristeza a un gran taurino y a una gran persona. La tauromaquia está en los toreros y en los de plata, los que miran a los ojos de animal, con el que tendrán que conseguir convertir la lucha en arte y el miedo en emoción, en esas tardes de soledad. Un arte ocasional capaz de hablar con silencio. Señorías, por mucha censura que hagan, no van a despojar de la tauromaquia el valor de patrimonio inmaterial que tiene. Por eso, señorías del Partido Socialista, les animamos a que nos apoyen nuestra inclusión como patrimonio inmaterial de la UNESCO. A ver qué votan entonces cuando lo presentemos. Si nuestro ministro de Cultura no quiere defender nuestro patrimonio, entonces díganme, señorías, ¿para qué existe ese Ministerio de Cultura? Esta censura de los grupos animalistas también ha llegado a los parlamentos de Francia y de Portugal y en este trámite cesó en seco. Ambas cámaras dijeron no a cancelar su propia historia y su cultura. Esperemos, señorías del PSOE, que ustedes hoy hagan lo mismo, porque son capaces de cambiar de opinión en tan solo unos minutos. Pero en España es que esta propuesta es el colofón de las políticas del Gobierno y no podemos quedarnos callados ante este atropello. En Andalucía hemos tenido que desarrollar la primera estrategia de protección de la tauromaquia ante los desvaríos del ministro Urtasun y del presidente Sánchez. Señorías del PSOE, señora Montero, ¿pero con qué cara se iba a presentar usted en las elecciones de Andalucía? ¿Cómo iba a poner un pie en Vías de Segura, en Málaga, en Cazalla de la Sierra o en Jaén? Es que votar a favor de esta proposición es firmar su desconexión definitiva con el pueblo andaluz. El balón efectivamente se encuentra en el Partido Socialista. No caigan en el macartismo cultural del señor Urtasun, porque su trinchera política no es progreso. Pero, señorías socialistas, les recordamos, han votado en el Congreso que no se restaura el Premio Nacional de la Tauromaquia. Han dejado que el ministro Urtasun sacara la tauromaquia del bono joven cultural. Aclárense. Miren, no es que el partido no sea el mismo que el de antes, aquel del D'Alessio, o el de Felipe, o el de Carmen Calvo, o el de Neco, con su sesuda reflexión sobre la tauromaquia y la izquierda. Es que se doblegan continuamente con las exigencias de sus socios para aguantar unos días más en Moncloa. Pero qué agonía. Mira, a los diputados de mi tierra, a los andaluces, a los extremeños, a los manchegos, a los aragoneses, a los valencianos, a los madrileños, le pido que sean valientes y digan no a esta censura de la tauromaquia. Apoyen, como nosotros, la libertad frente a la censura, como recogen nuestras leyes, nuestra Constitución y nuestra historia.
Y recordemos todo la palabra de Torres Mora, señora García, la tengo que corregir, que fueron ni fomentar ni prohibir, sino proteger. Nosotros del Partido Popular preferimos fomentarlas, promocionarlas y protegerlas porque esta sí es nuestra cultura. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Cruz Guzmán. Continuamos ahora con el punto del orden del día relativo a la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu sobre control y regulación